Hola a todos nuevamente. Bienvenidos sean a la primera clase de la materia de didáctica de la educación general básica. ¿Sí? Y bueno, pues el primer tema que vamos a tratar el día de hoy, como les había mencionado en el video anterior, es acerca de los fundamentos teóricos de la educación general básica. ¿Sí? Vamos a desglosar cada una de los métodos de las enseñanzas, de aprendizaje, ¿sí? Que nosotros debemos conocer como docentes para poder aplicarlos en clase también y ver, bueno, pues cuál es el más viable, cuál es el mejor método que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Para esto voy a ayudarme con compartir el documento que he preparado para ustedes, ¿sí? Y listo. Tenemos aquí, bueno, pues vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos de la didáctica en relación a la educación general básica. En esta presentación vamos a explorar las principales teorías de aprendizaje, ¿sí? Vamos a analizar cómo influyen en la enseñanza y en la comprensión de procesos de enseñanza de los estudiantes, cuál es el que nosotros deberíamos aplicar, por qué es mejor aplicar ciertas teorías del aprendizaje. Sin embargo, bueno, pues es importante conocer cuáles son estas teorías para nosotros poder aplicarlas en nuestras clases, ¿sí? Bien, como docentes, nosotros debemos elegir el mejor método, la mejor estrategia para que nuestras clases se lleven de la mejor manera, ¿sí? Lo importante es que nuestros estudiantes siempre aprendan y como docentes nosotros saber, bueno, pues que los objetivos que nos planteamos al inicio se puedan cumplir dentro del aula. Como yo sé que mi objetivo se alcanzó, bueno, pues ya vamos a ver mucho más adelante cómo es que nosotros podemos comprobar si el objetivo que ya me planteé como docente se cumplió en mis clases, ¿sí? Vamos a hablar sobre la primera teoría del aprendizaje que es el constructivismo, ¿sí? El constructivismo es el método de enseñanza que eleva el nivel de mis estudiantes, ¿sí? Eleva el nivel educativo de mis estudiantes a través de diversas actividades, ciertas actividades que favorecen este aprendizaje, ¿sí? Sin embargo, muy pocos centros educativos lo han implementado, ¿sí? Por eso, si es que, bueno, pues estamos en un proceso de aprendizaje, aquí nosotros vamos a explicar este modelo educativo, voy a explicarles de manera general, ¿sí? ¿Qué es el constructivismo? Como su nombre mismo lo dice, nos construye, ¿sí? El constructivismo es una corriente pedagógica, ¿sí? Que brinda herramientas para que el alumno sea capaz de generar su propio conocimiento, ¿sí? Como resultado de las experiencias obviamente anteriores que haya obtenido el estudiante en su entorno, ¿sí? En el entorno que le rodea. Es decir, que nuestro estudiante puede interpretar la información, puede interpretar las conductas, las actitudes, o también puede ser las habilidades, ¿sí? Adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, esto surge a través de la motivación, a través del compromiso por aprender, ¿sí? Es importante que exista el compromiso del estudiante para que se pueda generar el aprendizaje significativo y que de esta manera, bueno, pues se produzca el constructivismo dentro de nuestras clases, ayudándonos a que, bueno, pues las experiencias previas de mis estudiantes puedan ser útiles para nosotros poder en práctica esta teoría, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona o cómo se aplica esta teoría en las aulas? Que bueno, pues es lo que nos interesa. En este modelo de aprendizaje, nuestro estudiante es responsable de su proceso educativo, ¿sí? Nuestro estudiante debe tener un compromiso grande, ¿sí? En el proceso educativo. Sin embargo, el profesor, es decir, nosotros, creamos las condiciones óptimas, ¿sí? Y se convierte, y bueno, pues nos convertimos nosotros en un facilitador que orientamos la forma progresiva durante el proceso, ¿sí?
¿Qué significa esto? Que ya no es como antes, bueno, pues que el profesor tiene la última palabra y lo que el profesor dice, eso se hace. No. Ahora nuestro estudiante también puede aportar con sus conocimientos. Nosotros somos simplemente guías, ¿sí? Y a través de estas guías, bueno, pues nosotros ayudamos a generar el aprendizaje durante este proceso, ¿sí? En las aulas donde se aplica el método constructivista, nosotros como docentes tenemos la función de crear un entorno amigable y colaborativo en la que nuestros estudiantes participen activamente, ¿sí? Es decir, bueno, pues si nosotros estamos hablando del tema de las plantas, ¿sí? Bueno, pues quién tiene plantas en su casa, cómo nosotros fomentamos la participación de nuestros estudiantes en el aula, porque si nosotros como docentes no fomentamos esa participación activa, este modelo de aprendizaje no nos va a servir mucho, ¿sí? Entonces depende mucho de nosotros para poder generar este tipo de metodología, ¿sí? De corriente, de teoría en nuestras aulas, ¿sí? Entonces, para que este tipo de aulas constructivistas exista, tenemos como base cuatro áreas claves, ¿sí? Para que tenga éxito. Y la primera es el conocimiento compartido entre profesores y alumnos, generar un diálogo, generar confianza con nuestros estudiantes y de esta manera hacer que ellos nos cuenten sucesos importantes que hayan, bueno, pues pasado o visto o sucedido en relación al tema que se está hablando y nosotros también poder aportar con ideas, ¿sí? Nosotros somos guías y facilitadores del aprendizaje. Guías y facilitadores. No tenemos la verdad absoluta, ¿sí? Estas aulas del constructivismo constan, ¿sí? De grupos pequeños de estudiantes, ¿sí? Entonces, estas aulas constructivistas se enfocan en las preguntas e intereses que tienen nuestros estudiantes y están centradas obviamente en que él aprenda a través de problemas, a través de las preguntas, a través de dinámicas, para que nuestro estudiante se desarrolle en un medio favorecedor y que también, bueno, pues proporcione las herramientas necesarias para lograrlo. Les había mencionado que, bueno, pues esta teoría funciona con grupos pequeños de estudiantes. Entonces, miren, aquí tenemos tres estrategias importantes que debemos aplicar para que el constructivismo funcione. Aprendizaje activo, la colaboración y la construcción de conocimiento, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje activo? Obviamente, bueno, pues la interacción de mi estudiante con el profesor y también con el entorno para ver, bueno, pues cuál es la resolución de problemas. Y si me presenta un problema, cómo yo puedo solucionarlo. Que la idea salga de mi estudiante, siendo yo un guía o un facilitador para mi estudiante, ¿sí? Que mis estudiantes colaboren en clase entre sí, tanto con el profesor como con sus compañeros, intercambien ideas para que de esta forma puedan construir el conocimiento a través de discusiones, a través de proyectos, de dinámicas prácticas, de algo que, de alguna actividad que les permita a ellos relacionarse entre sí y que puedan intercambiar ideas y en conjunto crear ya sea un concepto de alguna situación. Así fomentamos la colaboración y el trabajo en equipo. Y por último, la construcción del conocimiento, ¿sí? A través de la reflexión, relacionando las experiencias pasadas o antiguas que mi estudiante ha tenido con las nuevas o con las que yo les voy explicando como docente. De esta forma, todo lo que sabe mi estudiante se puede complementar, ¿sí? Con lo que yo como docente explico. Si en algo mi estudiante tiene algún conflicto o no entiende o tiene alguna duda, pues lo dice y en clase y entre todos, en base y a raíz de las experiencias, pues lo comentamos, ¿sí? Este, este es el primero y el método más recomendable que debemos seguir como docentes en nuestras aulas, porque aquí generamos confianza con nuestros estudiantes, generamos que nuestros estudiantes sean activos, que nuestros estudiantes pregunten, que nuestros estudiantes indaguen y no se queden con las dudas, sino que, bueno, pues cuestionen los temas que se ven en clase. De esta forma, nuestro objetivo se puede cumplir de mejor manera.
Y más adelante, como les había mencionado, les voy a decir cómo es que nosotros em, podemos corroborar que nuestro objetivo se lo realizó de la manera adecuada, ¿sí? El segundo, ¿sí? La segunda teoría o el segundo método que nosotros encontramos, ¿sí? Es el conductismo, ¿sí? Este conductismo, ¿sí? Esta teoría, este enfoque también, ¿sí? Eh, bueno, pues recordemos igual que es se basa más, bueno, como vemos, en conducta, ¿sí? Se basa, es decir, en el análisis de los comportamientos del ser humano. En este caso, bueno, pues de mis estudiantes a partir de estímulos o de respuestas que conforman el entorno en el que mi estudiante se desarrolla, ¿sí? Relacionémoslo siempre, conductismo, ¿sí? Con la conducta, ¿sí? Entonces, hay algunos, ¿sí? Bueno, pues filósofos, no filósofos, sino pedagogos, psicólogos importantes que han desarrollado el conductismo. Y bueno, pues se ha, em, esta corriente se basa, bueno, tomemos en cuenta que el conductismo ya se refiere a la corriente perdón, psicológica, ¿sí? Obviamente con el fin de poder estudiar la conducta de los seres vivos, ¿sí? Entonces, este enfoque es un poquito más clásico, ¿sí? Se centra únicamente en la conducta, es decir, valora lo objetivo por encima de lo subjetivo, ¿sí? Se considera como una respuesta también psicológica introspectiva dominante que se utilizaba mucho, bueno, pues en épocas antiguas, podríamos decirlo de esa forma, ¿sí? Estas teorías conductistas, ¿sí? Surgen, como les decía, de la teoría psicológica, ¿sí? Y bueno, pues después se adapta a la educación. Y entonces, de esta forma, bueno, pues vemos y tratamos de entender el aprendizaje humano. Más se centra únicamente en la conducta, ¿sí? Que se puede observar, que se basa en estímulos internos, externos que tienen respuestas, ¿sí? Entonces, mm, alguna vez les había mencionado que es muy importante que nosotros también nos centremos en la parte emocional, ¿sí? De nuestros eh, estudiantes. Sin embargo, bueno, pues eh, como les había mencionado anteriormente, algo impactante de este conductismo es el estímulo y la respuesta. Obviamente, donde el enfoque está en los comportamientos observables y medibles que se refuerzan o se castigan. Si yo doy un estímulo positivo, voy a obtener una respuesta positiva. Si yo doy un estímulo negativo, voy a obtener una respuesta negativa, ¿no es cierto? Es como cuando, bueno, pues yo quiero obtener algo positivo de mi estudio, yo qué sé, tengo un hijo, entonces, yo, bueno, pues si tú me ayudas a hacer esto, yo te doy un chupete, ¿ya? Entonces, en clase viene siendo similar. Si ustedes hacen la tarea, vamos a salir a jugar al patio. O si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto. Si ustedes se siguen portando mal, les voy a poner cero. ¿Sí? Aquí se utiliza eso. Si no hacen bien el examen o si hacen mal, les voy a hacer repetir. Si empiezas en el cuaderno, no me debo portar mal o no debo hablar en clases. ¿Sí? Ahí se aplica este conductismo. Otra parte es el aprendizaje memorístico, la repetición de información, porque considera, bueno, pues el entorno puede moldear la respuesta del individuo y toda la información que yo doy a mi estudiante, él tiene que aprendérselo de memoria. Nada que ver con el constructivismo, ¿sí? Y el aprendizaje por ensayo y error, ¿sí? Ese aprendizaje se logra a través del ensayo y error, donde los estudiantes son recompensados o sancionados por su desempeño. Lo que les mencionaba anteriormente, si ustedes no hacen la tarea, o si ustedes hacen mal, van a tener que repetir, o si tú haces mal, te arranco la hoja.
O si tú haces esto, te voy a dar esto, o si no, bueno, pues ella va según el desempeño, tienen alguna sanción o a su vez son recompensados. Entonces, miren, la diferencia tan grande entre el constructivismo y el conductismo, ¿sí? A través de estos estímulos, bueno, pues yo veo cómo actúan mis estudiantes y sí, estas tres cosas que hemos visto aún se aplican un poco en clases, tomando en cuenta que, bueno, pues, algunas siguen resultados y, bueno, pues otra ya podremos decir que están obsoletas y que no, porque el método más importante, la corriente más importante que deberíamos seguir es el constructivismo. De esta manera, nosotros únicamente somos guía y ayudamos a estimular a nuestros estudiantes, ¿sí? A que generen su propio conocimiento, ¿sí? Entonces, importante también conocer cómo funciona el conductismo en las clases también. Y cuando hablamos de socioconstructivismo, ya va más relacionado con la interacción, no solo de las personas con las que comparto el aula, sino de todas aquellas que están pues a mi alrededor, ¿sí? Mi entorno. Entonces aquí viene la interacción social, ¿sí? Que se considera el conocimiento, se crea y se construye colectivamente. Recordemos que, bueno, en nuestras aulas vamos a encontrar 20, 30, 40, 50 estudiantes a lo mucho. Y bueno, pues que cada uno va a tener una idea importante sobre cualquier tema que estemos hablando. Y ahí es donde nosotros generamos el ambiente colaborador con nuestros estudiantes que les permite intercambiar ideas y generar conceptos y generar competencias, habilidades que les permitan desarrollarse en un futuro también. Entonces, la interacción, hacer interacción social es muy importante. Nos vamos a encontrar con personas que son antisociales, no les gusta incluirse, no les gusta involucrarse, prefieren trabajar solos. Sin embargo, miren, y podemos aplicar algo del conductismo. Si tú trabajas, bueno, pues vas a tener una recompensa. Si no trabajas, te va a pasar esto. Entonces, en ciertos casos puede ser útil también, ¿ok? Otra parte importante es la zona de desarrollo próximo, ¿sí? En donde mis estudiantes pueden alcanzar un nivel de conocimiento y habilidades en las que apoyo y guío a un compañero, ¿sí? Más capaz. Entonces, ¿cómo? Generando ayuda dentro del aula también. Obviamente, en clases nosotros nos vamos a encontrar con estudiantes que dominan un poco más el tema, que saben un poco más del tema, que se les hace más fácil ciertos temas. Entonces, es ahí donde nosotros debemos aprovechar y hacer, bueno, pues que esa persona, que ese estudiante que domina un poquito más el tema, bueno, pues ayude, colabore a aquellos estudiantes que están un poquito atrás para que traten de nivelarse y existe un equilibrio también en clase. Acordemos que estos estudiantes nos pueden ayudar a nosotros también en el desarrollo de la clase. Si yo trabajo con grupos, ¿sí? De estudiantes, no voy a poner en un grupo a todos los que saben muy bien y en otro grupo a todos los que no saben nada. Error, ¿sí? Ahí está la colaboración, ahí está el trabajo en equipo que nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes, ¿ok? Y viene de la mano con el aprendizaje colaborativo también, ¿sí? Que es importante fomentar el diálogo, la negociación, el apoyo entre estudiantes para que puedan construir el conocimiento dentro del aula, ¿sí? Siempre voy a hacer hincapié y hacerles que en sus estudiantes generen un pensamiento crítico, el cual les permita también poder trabajar en equipo, poder desenvolverse, poder apoyar con ideas, a no tener miedo de equivocarse, a no tener miedo de decir, bueno, pues lo que diré estará bien, lo que diré estará mal, nada, ¿sí? Debemos aprender a generar confianza en nuestros estudiantes y enseñarles, bueno, pues que si me equivoco, de eso también aprendo, ¿sí? Entonces es importante generar esa confianza en nuestros estudiantes para que no tengan miedo a equivocarse o a expresarse o a decir lo que piensan sobre ciertos temas, ¿sí? Hablemos un poco de la influencia y aquí viene la parte en la que les decía, bueno, pues cómo corroboro que la información que yo estoy dando es asimilada por mis estudiantes o que el objetivo que yo me planteé al inicio lo puedo verificar al final, ¿sí? Una importante de estas teorías sí es el papel del profesor, ¿sí?
Las teorías de aprendizaje influyen en el rol del profesor de una manera increíble, ¿sí? A pesar de que nosotros somos los transmisores de conocimientos, también somos los facilitadores del mismo, los cuales nosotros brindamos a nuestros estudiantes guías, brindamos recursos, estrategias para desarrollar y a su vez alcanzar el objetivo que nosotros nos estamos planteando como docentes. Nuestro papel como profesores, como docentes, es muy importante, depende mucho de nosotros que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera, ¿sí? Ligado a esto vienen las metodologías de enseñanza, ¿sí? Que influyen también cómo es que yo, cuál es la mejor metodología que puedo aplicar yo a actividades prácticas, el pensamiento crítico, actividades en grupos colaborativos, muchas metodologías que van a servir, pero principalmente la colaboración y el pensamiento crítico. Ayudemos a nuestros estudiantes a generar sus propios conceptos, sus propios conocimientos, que no tengan miedo, como les decía anteriormente, de equivocarse, sino que, bueno, pues vayan generando estos conocimientos en su cabecita y que puedan ellos expresarlos también. Es una parte importante, generar pensamiento crítico, ¿sí? Y parte de todas estas de todas estas, perdón, teorías, viene la evaluación formativa, ¿sí? Que esta me permite promover el uso de las estrategias de evaluación para que mis estudiantes puedan reflexionar y retroalimentar. Estas evaluaciones formativas me permiten a mí como docente retroalimentar la información. Y aquí es donde veo si mi objetivo se está cumpliendo, si mi estudiante me entendió, si mi estudiante no me entendió, cuál es el conflicto que tiene, qué es lo que le genera dudas. La evaluación formativa, que la evaluación formativa a mí me permite ver en qué está fallando mi estudiante y reforzar esos contenidos, ¿sí? Ahí es donde yo verifico en la evaluación, ¿sí? Como docente siempre tengo que estar en una evaluación, en una constante evaluación continua, ¿sí? Cuando digo continua, si es que es seguido, para que mis estudiantes, para yo corroborar que mis estudiantes sí están comprendiendo. Hay algunas materias que son de secuencia, que si no sabe un tema, no puede seguir al otro. Es el caso de matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esta situación. Y como les decía, cómo influyen estos aprendizajes en nuestros estudiantes tienen que influir de manera positiva y generando aprendizaje significativo, experiencia y pensamiento crítico. Estas tres son muy importantes. El aprendizaje interactivo, ¿sí? Me permite comprender cómo mis estudiantes construyen conceptos, significados y relacionan otros conceptos nuevos que ellos ya sabían con el que yo les estoy mencionando en este momento. Sí, entonces de esta manera se logra el aprendizaje significativo. Conocimientos previos que tienen mis estudiantes complementado con lo que yo como docente les estoy explicando. ¿Sí? La experiencia es importante y relevante. ¿Sí? Es muy importante que nosotros cuando expliquemos un tema siempre expliquemos con ejemplos de la vida real, del entorno de nuestros estudiantes, ¿sí? De la realidad que viven ellos. De esta manera ellos generan sus propios conocimientos, se van relacionando lo que se les explica con lo que ellos han pasado y es increíble cómo ellos reaccionan ante esa situación. Y el pensamiento crítico, ¿sí? Capacidad de cuestionarse, de analizar, de resolver problemas, de evaluar información, de reflexionar, ¿sí? Es sumamente importante tener estos tres en clase, ¿sí? Y como conclusiones, ¿sí? Tenemos, bueno, pues cada teoría aporta algo importante, ¿sí? Aporta algo importante en nuestras clases y tiene una perspectiva única y diferente que nos ayuda a complementar también el proceso educativo, ¿sí? Cada una de estas teorías fueron creadas, fueron estudiadas por algo, ¿sí? Si es que existen es porque sirven. Entonces, debemos tener el conocimiento de cada una de ellas, ¿sí? Es importante adaptar las teorías que nosotros conocemos al contexto y a las necesidades de nuestros estudiantes para poder lograr un aprendizaje efectivo y significativo también.
todo lo que yo explique siempre tengo que hacerlo con ejemplos, de manera didáctica para que ellos puedan comprender y tener una idea de estas teorías de una forma diferente, ¿sí? Y que generen mis clases de investigación continua, ¿sí? Hoy con la tecnología tenemos gran cantidad de información, sin embargo es importante que como docentes también enseñemos, bueno, pues cuál es la información que me sirve, cuál es la información que no me sirve, cuál es la información confiable y cuál no. Esto es importante, ¿sí? Recuerden que ahora todos tienen acceso a Internet y en Internet con un solo clic tenemos información de todo tipo, ¿sí? Viene de nuestro papel como docente, ¿sí? El poder ser guías, el poder decir, bueno, pues cuál es la información correcta, cuál no se debería tomar en cuenta, qué estrategias puede utilizar e ir únicamente guiando y facilitando el aprendizaje a nuestros estudiantes. Si nosotros aplicamos y cogemos lo más importante de cada uno de estas teorías del aprendizaje, bueno, pues hemos hecho un gran trabajo como docentes. Apliquemos cada una de estas teorías, cojamos lo más importante, tomemos lo más importante de estas teorías y pongámoslas en práctica. No olvidemos pensamiento crítico, no olvidemos el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo que son tan importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Sí? Con esta explicación cortita y de manera general, yo espero que ustedes hayan podido comprender, que hayan podido analizar y reflexionar también, porque recuerden que los autores principales de este sistema, bueno, pues son nuestros estudiantes, sin ellos pues no seríamos nada nosotros. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas teorías del aprendizaje que nos van a servir mucho, ¿sí? No se olvide que únicamente yo le doy un extracto pequeñito, ¿sí? Investigación continua viene de ustedes, ¿sí? Investiguen, amplíen los conocimientos, lo poquito, lo que yo les he dado en capsulitas, en pastillitas, usted amplíelo, ¿sí? Busque más información y va a ver que, bueno, pues hay beneficios, cómo aplicamos, entonces es muy importante, interesante, ¿sí? Bien, chicos, sin nada más que decir, espero que esta clase se haya comprendido y bueno, pues con las actividades que ustedes van a hacer de refuerzo, ¿sí? Van a poder complementar la información y bueno, pues eso ya les explico en el siguiente video, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video y gracias por su atención en este video de desarrollo.